Cuando mi hija Lucía salió corriendo de mi casa esa mañana, olvidó algo que cambiaría mi vida para siempre: su teléfono celular. Estaba sobre la mesa de la cocina, vibrando con notificaciones. Iba a llamarla de inmediato cuando vi el nombre en la pantalla y sentí que el mundo se detenía. Papá. Esas dos palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi esposo Eduardo había muerto hace 6 años en un país extranjero. Recibí sus cenizas. Organicé su funeral. Lloré sobre su tumba hasta quedarme sin lágrimas, hasta casi morir de tristeza. Pero ahí estaba su nombre, en el celular de mi hija, con un mensaje que acababa de llegar. Con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el celular, abrí el mensaje. Las primeras palabras que leí fueron: mi amor, ya deposité lo de este mes. Mi corazón dejó de latir. ¿Deposité? ¿Este mes? En ese momento grité tan fuerte que seguramente los vecinos me escucharon, porque acababa de descubrir que todo el dolor que sentí en los últimos 6 años de mi vida habían sido una mentira, una cruel y calculada mentira. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Carmen y tengo 62 años. Hace 6 años enviudé del hombre que amé durante 34 años de matrimonio. O eso creí. Eduardo y yo nos conocimos cuando éramos jóvenes. Construimos todo juntos desde cero. Él era empresario, trabajador incansable, y yo fui su compañera en cada paso del camino. Nunca imaginé que algún día mi vida se convertiría en lo que es ahora. Una mujer sola viviendo en una casa demasiado grande, sintiendo cada día el peso de la soledad y la invisibilidad. Eduardo murió en un viaje de negocios al exterior. Recibí la llamada del hospital allá. Ataque cardíaco fulminante, me dijeron. Todo fue tan rápido, tan lejano, tan irreal. Nunca vi su cuerpo. Me explicaron que por cuestiones sanitarias del país tuvo que ser cremado allá mismo. Recibí una urna con sus cenizas 5 días después. La abracé llorando hasta quedarme sin voz, sin lágrimas, casi sin vida. El funeral fue una tortura. Ver esa urna, saber que mi Eduardo estaba reducido a cenizas, que jamás volvería a verlo, a escuchar su voz, a sentir sus brazos rodeándome. Casi no sobreviví a ese dolor. Literalmente casi muero de tristeza. Los primeros meses tomaba calmantes solo para poder respirar. No comía, no dormía, no quería vivir. Mi hija Lucía fue mi salvación en esos momentos, o eso pensé. Ella tiene 35 años, está casada con Javier, un hombre bueno y trabajador, y tienen una hija preciosa, mi nieta Sofía, de 12 años. Durante los primeros meses después de la muerte de Eduardo, Lucía estuvo muy presente. Me cuidaba, me acompañaba. Se encargó de toda la burocracia del funeral, de los documentos, de las cuentas bancarias. Yo estaba tan destruida que no podía pensar con claridad. Ella me decía con voz suave y paciente que no me preocupara, que ella se encargaría de todo. Me hacía firmar papeles que yo ni siquiera leía. Procuraciones, autorizaciones bancarias, transferencias. Yo firmaba todo porque confiaba en ella ciegamente. Es mi hija, la única familia que me queda además de mi nieta. Eduardo siempre había manejado las finanzas de la casa. Yo nunca entendí mucho de tecnología, de bancos en línea, de inversiones. Él se encargaba y yo confiaba. Cuando murió, Lucía tomó ese rol. Me decía que no me preocupara, que el dinero de papá estaba bien invertido, que ella supervisaría todo para que yo no tuviera que lidiar con esas cosas complicadas. Cada vez que yo intentaba aprender a usar la banca en línea, ella me decía que era muy complicado para mí, que mejor dejara que ella se encargara. Y yo, tonta de mí, aceptaba. Me sentía incapaz, obsoleta, como si el mundo moderno ya no tuviera lugar para mí. Pero después de esos primeros meses de apoyo constante, algo cambió. Lucía comenzó a distanciarse. Las visitas que antes eran casi diarias se volvieron semanales, luego quincenales, luego mensuales. Ahora apenas viene una vez cada 2 meses, y cuando lo hace es siempre con prisa, siempre con esa expresión de fastidio mal disimulado. Me trata como si fuera una carga pesada que tiene que soportar. Sus visitas tienen un solo propósito: que yo firme más papeles.
Siempre hay documentos nuevos que necesitan mi firma. Siempre hay alguna gestión bancaria urgente. Yo pregunto de qué se trata y ella suspira con impaciencia, como si mis preguntas fueran un insulto. Mamá, ¿confías en mí o no? Me dice con ese tono que me hace sentir culpable por atreverme a cuestionar. Y yo firmo, siempre firmo, porque a pesar de todo, sigue siendo mi hija. Hace comentarios que duelen aunque los dice como si nada. ¿No crees que esta casa es demasiado grande para ti sola, mamá? Deberías pensar en mudarte a algo más pequeño. A tu edad, vivir sola en una casa así no tiene sentido. Cada palabra es como una aguja clavándose en mi corazón. Me siento invisible en mi propia vida. Cuando intento contarle algo que me pasó, me interrumpe para revisar su celular. Cuando le pregunto por Sofía, responde con monosílabos. Mi nieta, a quien adoro con todo mi corazón, casi no me visita. Lucía siempre tiene excusas, que Sofía tiene tarea, que tiene actividades, que está cansada. Siento que me está alejando de mi propia nieta y no entiendo por qué. Vivo rodeada de recuerdos de Eduardo. 6 años después, todavía uso mi alianza de matrimonio. Todavía hablo con su urna como si pudiera escucharme. Le cuento mi día, le digo cuánto lo extraño, cuánto duele vivir sin él. A veces mis amigas me decían que debía seguir adelante, que 6 años era mucho tiempo de luto. Pero ¿cómo podía seguir adelante cuando había perdido no solo a mi esposo, sino también, de alguna manera, a mi hija? Me sentía completamente sola en el mundo. Este sábado por la mañana, Lucía llegó sin avisar. Entró a la casa con esa prisa que la caracteriza ahora, sin siquiera saludarme con un beso. Traía una carpeta llena de papeles. «Mamá, necesito que firmes esto», me dijo sin preámbulos. «Es una actualización de la procuración. El banco lo requiere». Yo intenté leer los documentos, pero las letras bailaban frente a mis ojos. «¿Qué es exactamente lo que estoy firmando, hija?», le pregunté. Ella suspiró con ese fastidio que ya conozco tan bien. «Mamá, son solo trámites bancarios. ¿Confías en mí o no?». Esa pregunta. Siempre esa pregunta que me hace sentir como una mala madre por dudar. «Aclaro que confío en ti, mi amor», le dije, y firmé donde me indicó. Ella guardó los papeles rápidamente, revisó su celular y anunció que tenía que irse. Se fue casi corriendo, murmurando algo sobre una cita importante. Y en su prisa, olvidó su celular sobre la mesa de la cocina. Yo lo vi ahí, vibrando con notificaciones, y pensé en llamarla de inmediato. Tomé mi teléfono para marcarle cuando su celular vibró de nuevo. Una notificación de mensaje iluminó la pantalla, y lo que vi me dejó paralizada. El nombre del contacto decía: «Papá, Eduardo, mi esposo muerto hace 6 años». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos temblaban. Tenía que ser un error. Tal vez Lucía había guardado mensajes viejos de su padre y algo había fallado en el teléfono. Pero la notificación decía: «Ahora». El mensaje acababa de llegar. Con dedos temblorosos, desbloqueé el teléfono. Lucía nunca le pone contraseña. Y abrí el mensaje. «Mi amor, ya deposité lo de este mes en tu cuenta. Gracias por seguir guardando el secreto. Tu mamá sigue sin sospechar nada, ¿verdad? No puedo creer que ya son 6 años de esto. A veces me siento mal por ella, pero era lo necesario para ser feliz. Cuídate mucho, hija, te amo. Papá». Leí el mensaje una vez, 2 veces, 10 veces. Cada palabra era un cuchillo hundiéndose más profundo en mi pecho. Eduardo. Firmaba como papá. Hablaba de depositar dinero, de guardar un secreto, de 6 años, 6 años desde su supuesta muerte. Tu mamá sigue sin sospechar nada. Hablaban de mí, como si yo fuera una tonta que podían engañar. Era lo necesario para ser feliz. Eduardo necesitaba que yo creyera que estaba muerto para ser feliz. El celular se cayó de mis manos. Grité. Grité tan fuerte que mi garganta dolió. Grité como no había gritado en toda mi vida. Porque en ese momento entendí. Eduardo no estaba muerto. Eduardo estaba vivo. Y Lucía lo sabía. Mi hija sabía que su padre estaba vivo
y me había dejado sufrir durante 6 años, creyendo que estaba muerto. ¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que jamás imaginaste que podrían traicionarte de la peor manera posible? Porque lo que yo estaba a punto de descubrir haría que ese mensaje pareciera solo el principio de una pesadilla que llevaba 6 años desarrollándose en secreto. Me quedé sentada en la cocina durante minutos que parecieron horas, mirando el celular de Lucía como si fuera una bomba a punto de explotar. Mis manos no dejaban de temblar. Mi mente se negaba a aceptar lo que acababa de leer. Eduardo vivo. Las palabras daban vueltas en mi cabeza una y otra vez. Volví a tomar el celular. Tenía que estar segura. Tenía que saber si realmente era lo que pensaba o si mi mente estaba jugándome una broma cruel. Abrí la conversación completa con ese contacto guardado como «papá», y lo que vi me hizo vomitar. Tuve que correr al baño y vaciar mi estómago porque la náusea fue insoportable. Había cientos, tal vez miles de mensajes, conversaciones que se extendían por años. Hice scroll hacia arriba, buscando el principio, necesitando entender cuándo había comenzado esta pesadilla. Los mensajes más antiguos eran de hace 7 años, un año antes de la supuesta muerte de Eduardo. «Filla, preciso te contar algo serio. ¿Podemos conversar pessoalmente?», decía el primer mensaje. Lucía respondía preocupada, preguntando qué pasaba. Eduardo le pedía que lo viera en su oficina, a solas. Al día siguiente había un mensaje de Eduardo. «Obrigado por entender, filha. Sei que é chocante». E a resposta de Lucía: «Ainda estou processando. Não sei se consigo fazer isso». Seguí leyendo con el corazón destrozándose más con cada línea. Eduardo le había contado a nuestra hija que quería desaparecer, que tenía una amante, una mujer llamada Diana, que quería comenzar una vida nueva con ella en otro país, pero que no quería divorciarse de mí porque perdería la mitad de su patrimonio. Entonces había planeado algo que me pareció sacado de una película de terror: fingir su propia muerte. Las primeras reacciones de Lucía parecían de shock. «Papá, no puedes hacerle esto a mamá», escribió. Pero Eduardo la fue convenciendo poco a poco, con argumentos retorcidos. Le decía que no era feliz conmigo hacía años, que yo era fuerte y que estaría bien, que ellos tendrían la herencia de todos modos. Y luego vino la parte que me hizo llorar hasta quedarme sin lágrimas. Eduardo le ofreció dinero. 5,000 pesos al mes para que guardara el secreto, y Lucía, mi hija, aceptó. Vi en los mensajes cómo ella trataba de resistirse al principio. «No sé si puedo mentirle así», escribió. Pero Eduardo le respondió con palabras que ahora sé que eran pura manipulación. «Estarás protegiéndola. La verdad la destruiría. Es mejor que piense que morí a que sepa que la abandoné». Y Lucía, que en ese momento tenía deudas de tarjetas de crédito, empréstitos que había hecho para mantener un estilo de vida que no podía costear, cedió. «Está bien, papá. Voy a ayudar, pero me siento horrible», escribió días después. Los mensajes siguientes mostraban el plan en detalle. Eduardo lo había organizado todo meticulosamente. La viaje de negocios al exterior era real, pero lo que pasaría después no lo era. Tenía cómplices en ese país. Un médico corrupto que falsificaría los documentos de defunción. El cuerpo sería supuestamente cremado allá por exigencias sanitarias locales. Lucía tendría que recibir la llamada del hospital, fingir shock, llorar, hacer todo lo necesario para que yo creyera. Y luego recibiría una urna con cenizas que no eran de su padre, cenizas de algún desconocido, y tendría que convencerme de que era Eduardo. Llegué a los mensajes de hace exactamente 6 años, el día de la supuesta muerte. «Está todo listo. Mañana es el día», escribió Eduardo. «Recuerda lo acordado. Recibes la llamada del hospital. Finges shock. Lloras. Sé convincente». Lucía respondió aterrada. «Estoy asustada. ¿Y si mamá desconfía?». Y Eduardo, con una frialdad que me heló la sangre, respondió: «No va a desconfiar. Confía demasiado en mí». Al día siguiente, Lucía escribió: «Lo logré, papá. Mamá lo creyó. Está destrozada.
No para de llorar. Y la respuesta de Eduardo fue lo que finalmente rompió algo dentro de mí que nunca podrá repararse. Va a pasar. Ella es fuerte. Pronto estará bien. Seguí leyendo, aunque cada palabra era un tormento. Vi cómo Lucía le describía a Eduardo mi sufrimiento. Mamá está inconsolable, papá. Tuvo que tomar calmantes. No come hace días. Estoy preocupada. Y Eduardo siempre respondía lo mismo. Es parte del proceso. Pronto pasa. Como si mi dolor fuera solo un trámite que había que superar. Vi los mensajes del día del funeral. Lucía describiendo cómo yo lloraba abrazada a la urna. Fue horrible ver a mamá llorar así. Dijo que murió junto contigo. Eduardo respondió, siento por ella, pero era necesario, necesario. Mi sufrimiento era necesario para su felicidad. Los mensajes de los siguientes 6 años eran aún peores. Había contacto constante entre ellos. Eduardo le enviaba dinero todos los meses sin falta. Los 5,000 pesos prometidos, a veces más, hablaban de su vida. Diana y yo estamos felices. Compramos una casa aquí, es hermosa, la vida que siempre quise. Lucía le contaba novedades familiares, le habló de su embarazo, del nacimiento de Sofía. Eduardo escribió, me gustaría conocer a mi nieta. Lucía respondió, no puedes, es demasiado arriscado. Había fotos, docenas de fotos que Lucía había guardado en una carpeta oculta en su teléfono. Eduardo con Diana, sonriendo, en una playa, en una casa grande con jardín, bronceado, relajado, feliz, más feliz de lo que yo lo recordaba siendo conmigo. Una foto era de hace apenas 3 meses. Eduardo y Diana brindando con copas de vino en una terraza al atardecer. Mientras yo seguía visitando su urna todos los días, hablándole a cenizas de un extraño, llorando por un hombre que estaba vivo y feliz a miles de kilómetros de distancia. Encontré mensajes sobre dinero que me hicieron entender otra capa de esta traición. Papá, no saques mucho de una vez. Mamá puede notar, escribió Lucía. Eduardo respondió, ella ni siquiera mira los extractos, no entiende nada de eso. Saco solo lo necesario, no se va a dar cuenta. Y Lucía confirmaba, yo me aseguro de que no aprenda a usar la banca en línea. Siempre le digo que es muy complicado para ella. Me habían mantenido deliberadamente ignorante. Lucía impedía que yo aprendiera a manejar mis propias finanzas para que Eduardo pudiera seguir robándome. Porque eso era robo. La cuenta conjunta que teníamos Eduardo y yo seguía activa. Él había estado sacando dinero durante 6 años y yo no tenía idea. Había mensajes recientes que mostraban que Lucía también pedía dinero extra. Papá, necesito más este mes. Javier no sabe que recibo dinero tuyo. Gasté demasiado. Eduardo preguntaba cuánto necesitaba. 10,000, respondía Lucía. Voy a sacar de la cuenta de tu mamá. Ella no nota, escribió Eduardo. Estaban robándome entre los dos. Y Lucía, mi propia hija, justificaba todo esto con mensajes que encontré esparcidos en la conversación. Mamá está mejor sin saber. La verdad la mataría. Ella es frágil. No aguantaría. La estoy protegiendo al no contarle. Pero seguía aceptando el dinero mes tras mes. Seguía dejándome sufrir. Seguía mintiéndome en la cara cada vez que venía a visitarme. Leí durante horas. Leí hasta que mis ojos ardieron. Leí cada mentira, cada traición, cada momento en que mi hija y mi esposo conspiraron contra mí. Vi cómo hablaban de mí como si fuera una tonta incapaz de manejar su propia vida. Vi cómo disfrutaban de dinero que me habían robado. Vi cómo Eduardo vivía feliz con su amante mientras yo me marchitaba en la soledad. La traición de Eduardo era devastadora. El hombre que amé durante 34 años, con quien construí una vida, quien me juró amor eterno, había fingido su muerte para huir con otra mujer. Pero la traición de Lucía dolía aún más, porque ella no solo sabía, ella participó activamente. Me vio sufrir cada día durante 6 años y eligió el dinero sobre mí. Eligió proteger a su padre sobre consolarme de verdad. Me dejó hablar con una urna llena de cenizas de un desconocido,
sabiendo la verdad. Me vio tomar calmantes, caer en depresión, casi morir de tristeza, y nunca dijo nada. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Porque lo que descubrí después fue aún peor. Y necesitaba entender cómo no vi las señales que estuvieron frente a mí durante todo este tiempo. Después de leer todos esos mensajes, necesitaba entender cómo había sido tan ciega, cómo no vi lo que estaba pasando justo frente a mis ojos. Cerré los ojos y obligué a mi mente a regresar 7 años atrás, antes de que mi vida se convirtiera en esta pesadilla. Eduardo había estado distante los últimos meses antes de su supuesta muerte. Lo recuerdo ahora con una claridad dolorosa. Viajaba más frecuentemente por negocios, o eso decía. Yo pensaba que sus empresas estaban creciendo y me alegraba por él. Cuando estaba en casa, pasaba mucho tiempo al teléfono. Si yo entraba a la habitación, colgaba rápido. Era del trabajo. Amor, me decía con una sonrisa. Yo nunca sospeché. ¿Por qué lo habría hecho? Confiaba en él completamente. Ahora entiendo que esas llamadas eran con Diana, la mujer con la que planeaba su nueva vida mientras yo cocinaba su cena y planchaba sus camisas. Lucía también había cambiado su comportamiento en esos meses. Visitaba a su padre en la oficina con mucha frecuencia, algo que nunca había hecho antes. Cuando le preguntaba por qué, me decía que quería aprender más sobre los negocios familiares. Yo me sentía orgullosa, pensaba que mi hija estaba madurando, interesándose por el legado de su padre. ¡Qué tonta fui! Estaban planeando cómo fingir su muerte, y yo celebraba su supuesto acercamiento. La última semana que pasamos juntos, Eduardo estuvo organizando papeles, guardando documentos, como si estuviera poniendo todo en orden. ¿Estás llevando muchas cosas para el viaje?, le pregunté cuando lo vi empacar. Va a ser un viaje largo, querida, me respondió. Me abrazó diferente esa última noche, más fuerte, más prolongado. Te amo, Carmen. Nunca olvides eso, me dijo mirándome a los ojos. También te amo. Vuelve pronto, le respondí. Nunca volvió. Ahora entiendo que esa fue su despedida. Sabía que no regresaría. Me dijo que me amaba para aliviar su propia culpa, no porque realmente le importara. 3 días después recibí la llamada que destrozó mi mundo. Un número extranjero. Una voz grave y formal. «Señora Carmen, habla del hospital». Mi corazón se detuvo. Lamento informarle que su esposo sufrió un ataque cardíaco fulminante. Hicimos todo lo posible, pero no resistió. Grité. Caí al piso de rodillas. El teléfono se me cayó de las manos. No podía respirar, no podía pensar. Mi Eduardo, mi amor, muerto, solo, en un país extranjero. Lucía llegó corriendo. No sé cómo se enteró tan rápido, pero estaba ahí en minutos. Llegó llorando, gritando, «Mamá, no puede ser verdad». Me abrazó mientras yo temblaba en el piso. «Vamos a superarlo juntas», me decía entre sollozos. Ahora sé que esas lágrimas eran falsas, que ese abrazo era el de Judas, que sus palabras de consuelo eran mentiras calculadas. Ella se encargó de toda la burocracia. Habló con el hospital, coordinó el envío de la urna, organizó el funeral. Yo estaba tan destruida que apenas podía funcionar. Dependía completamente de ella. Y ella aprovechó mi vulnerabilidad para hundirme más profundo en el engaño. 5 días después llegó la urna. Un paquete que un mensajero entregó en mi puerta. Lucía estaba conmigo. La abrimos juntas. Dentro había una urna plateada con el nombre de Eduardo grabado. Colapsé. Abracé esa urna como si fuera él. Eduardo, mi amor, no puedo creer que te fuiste. Lloré. Lucía estaba a mi lado, supuestamente llorando también. Pero ahora sé la verdad. Sabía que esa urna contenía cenizas de un extraño. Me dejó sufrir sobre una mentira. El funeral fue una tortura que no le deseo a nadie. Una sala llena de gente que amaba a Eduardo, todos llorando, todos consolándome, y Lucía dio un discurso. Mi padre era un hombre íntegro que amaba profundamente a mi madre. Dijo con voz quebrada, «Mentiras frente a todos.
Coloqué la urna en un lugar de honor en la sala. Le hablaba todos los días. Buenos días, mi amor. Te extraño tanto. Hoy fue un día difícil. Ojalá estuvieras aquí. Durante meses, durante años, hablé con cenizas de un desconocido mientras Lucía me veía hacerlo y no decía nada. Los primeros meses después de su muerte casi me matan. Literalmente. No comía. Bajé tanto de peso que mi ropa me quedaba enorme. No dormía. Pasaba las noches llorando, abrazando su almohada, oliendo sus camisas que aún guardaba en el closet. Tomaba calmantes solo para poder respirar sin sentir que me ahogaba. Mi médico estaba preocupado. No está procesando el duelo de manera saludable, le dijo a Lucía. Caí en una depresión profunda. Hubo días en que pensé en morir solo para poder estar con Eduardo otra vez. Y todo, absolutamente todo, era por una mentira. Lucía estuvo presente en esos primeros meses, pero ahora entiendo por qué. Se sentía culpable, pero no lo suficientemente culpable como para decirme la verdad. Me ayudaba con las finanzas. Mamá, deja que yo me encargue del dinero de papá, me decía con voz suave. Tú no entiendes de inversiones. Yo firmaba todo lo que me ponía enfrente. Procuraciones, autorizaciones bancarias, transferencias. Confío en ti, hija, le decía. Y ella usaba esa confianza para facilitar que Eduardo siguiera robándome. Cada vez que yo intentaba aprender a usar la banca en línea, Lucía me desanimaba. Es muy complicado para ti, mamá. Mejor deja que yo me encargue. No quiero que te estreses con esas cosas. Me mantenía deliberadamente ignorante. Me trataba como si fuera incapaz de manejar mi propia vida. Y yo, sintiéndome vieja y obsoleta, aceptaba. Ahora veo todas las señales que ignoré. Lucía siempre cambiaba de tema cuando yo hablaba de Eduardo. Mamá, es muy doloroso. Mejor no hablemos de eso, decía. Yo pensaba que procesaba el duelo de manera diferente. Nunca lloraba mucho cuando yo mencionaba a su padre. Evitaba ver sus fotos. Se ponía nerviosa cuando yo decía cosas como, siento que Eduardo todavía está aquí conmigo. Ahora entiendo que era culpa mezclada con miedo de que descubriera la verdad. Siempre me apuraba cuando íbamos al banco. No necesitas entrar, mamá. Yo resuelvo todo. Me alejó de amistades. Necesitas tiempo sola para sanar, me decía cuando alguien me invitaba a salir. Me estaba aislando para que no hubiera riesgo de que el secreto saliera. Cuando Sofía nació, un año después de la supuesta muerte de Eduardo, yo quería estar muy presente. Era mi único consuelo, pero Lucía siempre ponía obstáculos. Mamá, estás muy deprimida. No es bueno para el bebé. Después era, Sofía tiene rutina. No podemos alterarla. Las visitas eran siempre controladas por Lucía. Pocas veces me dejaba a solas con mi nieta. Ahora me pregunto si tenía miedo de que Sofía, en su inocencia, dijera algo que revelara la verdad. Pasé 6 años en un luto falso. 6 años llorando por un hombre que estaba vivo y feliz. 6 años tomando medicamentos, yendo a terapia, sufriendo insomnio, todo por una mentira. Hablaba sola con una urna llena de cenizas de un extraño, creyendo que era mi esposo. Usaba ropa de luto. Llevaba mi alianza como símbolo de un amor eterno que nunca existió. Mientras yo me marchitaba en la soledad, Eduardo construía una vida nueva, una casa bonita, vacaciones en la playa, brindis al atardecer con su amante. Y Lucía sabía todo. Peor aún, se beneficiaba de ello. Recibía dinero todos los meses, dinero manchado con mi sufrimiento, dinero robado de mi propia cuenta. Y cuando venía a visitarme, fingía preocupación. ¿Cómo estás, mamá? ¿Necesitas algo? Mentiras. Todo eran mentiras. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Porque lo que estaba a punto de descubrir en ese celular me mostraría que la pesadilla era aún más profunda de lo que imaginaba. Seguía sentada en mi cocina, sosteniendo el celular de Lucía como si fuera la única conexión que me quedaba con la realidad. Porque en este momento, nada de lo que había creído sobre mi vida era cierto.
Necesitaba más pruebas. Necesitaba confirmar que no estaba volviéndome loca. Abrí la galería de fotos del celular de Lucía. Al principio solo vi fotos normales. Sofía en la escuela, Javier en una carne asada. Pero entonces encontré una carpeta oculta, protegida con contraseña. Probé con contraseñas obvias. El cumpleaños de Lucía, nada. El cumpleaños de Sofía, nada. Entonces probé con la fecha de nacimiento de Sofía, y se abrió. Lo que vi dentro me hizo vomitar de nuevo. Había decenas de fotos de Eduardo, vivo, sonriente, feliz. Había una foto de él con una mujer de unos 50 años, bonita, cabello rubio, sonrisa perfecta. Diana. Estaban frente a una casa grande con jardín hermoso, brazos entrelazados, mirándose como enamorados. Otras fotos mostraban a Eduardo bronceado, relajado, en la playa, con una copa en la mano, riendo, más feliz de lo que yo lo recordaba haciendo conmigo en años. Las fotos tenían fechas, algunas de hace 5 años, otras de hace 3, una de hace apenas 3 meses. Eduardo con Diana en una terraza al atardecer, brindando con vino. Mientras yo visitaba su urna esa misma semana, llorando porque se cumplía un aniversario más de su muerte, él estaba vivo disfrutando de la vida que siempre quiso. La vida que yo no era parte de. Encontré videos también. Con manos temblorosas, apreté play en uno. Era una videollamada grabada. La voz de Eduardo llenó mi cocina y sentí que me ahogaba. «Hola, hija. ¿Cómo está mi nietecita?» Lucía volteaba la cámara para mostrarle a Sofía. Eduardo hacía muecas graciosas. Sofía se reía. «¿Quién es, mami?», preguntaba mi nieta con su vocecita dulce. «Es un amigo de mami, amor», respondía Lucía. Eduardo mandaba besos a la cámara. Sofía le devolvía el gesto. Un abuelo conociendo a su nieta a escondidas. Y la nieta sin saber que ese hombre era su abuelo. Tuve que parar el video. No podía seguir viéndolo. Había más videos de cumpleaños, de navidades, de días especiales. En uno, Eduardo le cantaba feliz cumpleaños a Lucía. Ella lloraba de emoción. «Gracias, papá, me haces tanta falta», decía. «Para ti siempre estoy aquí, hija», respondía Eduardo. «¿Cómo está tu mamá?», preguntaba después. Lucía respondía, «Bien, todavía usa su alianza. Habla de ti todos los días». Había un silencio incómodo de parte de Eduardo. Luego decía, «Va a superar. Es fuerte». La frialdad en su voz me heló. Hablaba de mi sufrimiento como si fuera un inconveniente temporal. Revisé las notas del celular y encontré algo que me hizo gritar de rabia. El enderezo completo de Eduardo, país, ciudad, calle, número de casa. Lucía lo tenía anotado. Sabía exactamente dónde vivía mi esposo supuestamente muerto. Podría tomar un avión ahora mismo, ir hasta allá, tocar su puerta, ver su cara cuando me viera viva frente a él. ¿Pero para qué? Él eligió salir de mi vida, eligió hacerme creer que estaba muerto porque eso era más fácil que enfrentar un divorcio honesto. Había una hoja de cálculo en las notas que decía «mesadas de papá». Lucía llevaba un registro meticuloso. 5,000 pesos cada mes durante 6 años. Hice el cálculo mental. 360,000 pesos. Ese era el precio que Eduardo había pagado por el silencio de su hija. Ese era el precio de mi sufrimiento. Pero había más anotaciones. Retiro de cuenta de mamá, 3,000 pesos. Transferencia a mi cuenta, 2,000 pesos. Eduardo había estado robándome durante 6 años. Pequeñas cantidades que yo nunca noté porque ni siquiera sabía cómo revisar mis propios extractos bancarios. Y Lucía lo facilitaba todo, asegurándose de que yo permaneciera ignorante. Sumé mentalmente todas las traiciones. Eduardo me había traicionado con Diana durante quién sabe cuántos años antes de su supuesta muerte. Había planeado meticulosamente fingir su muerte. Me había dejado sufrir un luto devastador sin ninguna piedad. Seguía robándome hasta el día de hoy. Lucía había sido su cómplice en absolutamente todo. Había aceptado dinero a cambio de mentirme. Me mantenía deliberadamente ignorante sobre mis finanzas.
Me alejaba de mi nieta para proteger el secreto. Fingía consolarme mientras sabía toda la verdad. Los dos me trataban como si fuera una tonta incapaz de manejar su propia vida. Cada traición dolía de manera diferente. La de Eduardo me destrozaba como esposa. 34 años de matrimonio reducidos a nada. ¿Alguna vez me amó de verdad o siempre fui solo un obstáculo para su felicidad? ¿Era tan fácil descartarme? ¿Era tan poca cosa que prefería fingir estar muerto a simplemente decirme que quería irse? Pero la traición de Lucía dolía de una manera que no puedo ni describir. Esta era la hija que había criado, la bebé que amamanté, la niña cuyas lágrimas sequé, la adolescente cuyos sueños protegí, la mujer en quien confiaba más que en nadie en el mundo, y me había vendido por dinero. Había preferido a su padre criminoso sobre su madre honesta. Me había visto sufrir cada día durante 6 años y había elegido el silencio y el dinero. Por un momento caí en una espiral de autodestrucción. ¿Había fallado como esposa? ¿Por eso Eduardo quiso huir? ¿Había fallado como madre? ¿Por eso Lucía pudo traicionarme tan fácilmente? ¿Era yo tan idiota que no vi las señales? ¿Merecía esto de alguna manera? Pero entonces la tristeza se convirtió en rabia. Una rabia tan intensa que sentí que me quemaba por dentro. No, esto no fue mi culpa. Ellos eligieron esto. Eduardo eligió el engaño sobre la honestidad. Lucía eligió el dinero sobre el amor. Yo no merecía nada de esto, pero tampoco iba a quedarme callada como una víctima. No iba a dejar que siguieran riéndose de mí. No iba a morir con esta mentira sin hacer nada. Merecía respuestas. Merecía que supieran que había descubierto la verdad. Merecía justicia. Y sobre todo, merecía recuperar mi dignidad. Me sequé las lágrimas. Respiré hondo. Y tomé una decisión. Iba a confrontarlos. Iba a exponer cada mentira. Pero primero necesitaba protegerme. No podía ser impulsiva. Tenía que ser inteligente. Fui a mi habitación y encendí la computadora. Nunca había sido buena con la tecnología, pero hoy no tenía otra opción. Busqué en Internet cómo transferir fotos y mensajes de un celular a la computadora. Me tomó tiempo. Cometí varios errores, pero finalmente lo logré. Transferí todo. Cada mensaje, cada foto, cada video. Los guardé en una memoria USB. Esta era mi evidencia. Con manos que ya no temblaban, sino que estaban firmes de determinación, devolví el celular de Lucía exactamente donde estaba en la mesa de la cocina. Ella no podía saber que yo había visto todo. Todavía no. Primero tenía que protegerme legalmente. Tomé mi teléfono y marqué el número de don Alberto, el abogado de la familia desde hacía 30 años. Era un hombre honesto que había sido amigo de Eduardo. Don Alberto, necesito verlo. Es urgente, le dije. Escuchó algo en mi voz porque inmediatamente preguntó qué pasaba. Hoy, por favor, necesito verlo hoy, insistí. Voy para allá en 1 hora, respondió sin más preguntas. Mientras esperaba, pensé en todo lo que estaba a punto de hacer. Iba a revocar todas las procuraciones que le había dado a Lucía. Iba a cambiar las contraseñas de todas mis cuentas. Iba a cambiar mi testamento. Lucía no iba a heredar ni un peso. Todo iría para Sofía en un fideicomiso hasta que cumpliera 25 años, con Javier como tutor si demostraba ser un buen padre. Y después de protegerme legalmente, iba a confrontar a Lucía. Iba a hacer que confesara todo frente a cámaras, y luego iba a exponer la verdad. Eduardo y Lucía iban a pagar por lo que me hicieron. Esta vez, la que iba a ser feliz era yo. Porque había aprendido algo fundamental en estas últimas horas. La dignidad no se pierde por ser traicionada. Se pierde cuando sabes la verdad y no haces nada al respecto. Y yo iba a hacer mucho. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? Cuéntame qué decidiste. Porque yo acababa de tomar la decisión más difícil de mi vida. Iba a destruir las mentiras de mi familia, aunque eso significara perderlos para siempre. Don Alberto llegó exactamente 1 hora después. Abrí la puerta y vi cómo su rostro cambiaba al verme. Mis ojos debían estar rojos e hinchados de tanto llorar.
Mi cara reflejaba cada una de las horas de tormento que acababa de vivir. «Doña Carmen, ¿qué sucedió?», preguntó con genuina preocupación. «Siéntese, don Alberto. Necesita ver algo», le dije con voz que intentaba mantenerse firme, pero que temblaba. Saqué la memoria USB y se la entregué. «Eduardo está vivo», dije. Las palabras sonaron irreales, incluso saliendo de mi propia boca. Don Alberto me miró como si hubiera perdido la razón. «¿Qué? Imposible. Yo estuve en su funeral. Todos estuvimos. El funeral fue falso. Vea esto», le dije abriendo la computadora. Le mostré todo. Los mensajes, las fotos de Eduardo vivo y feliz con Diana, los videos de las videollamadas con Lucía, la hoja de cálculo con los pagos mensuales, los registros de los retiros de mi cuenta. Don Alberto se puso pálido. Vi cómo sus manos temblaban mientras leía mensaje tras mensaje. «Dios mío», murmuró. «Ese canalla». «Y Lucía», susurró. «Lucía sabía todo». «Fue cómplice desde el principio», confirmé. «Me dejó sufrir durante 6 años, sabiendo la verdad». Don Alberto se quitó los lentes y se frotó los ojos. Lo conocía desde hacía décadas. Había sido amigo cercano de Eduardo. Esto debía ser devastador también para él. «Esto es fraude», dijo finalmente con voz dura. «Podemos procesarlo por tantas cosas: falsificación de documentos oficiales, fraude bancario. Y Lucía es cómplice». Se detuvo y me miró. «¿Qué quiere hacer, doña Carmen?». «Primero quiero protegerme», respondí. «Después quiero justicia». Don Alberto actuó rápidamente. Sacó documentos de su portafolio y comenzó a trabajar de inmediato. Revocamos todas las procuraciones que Lucía tenía sobre mis cuentas. Cada una de ellas. Cambiamos las contraseñas de todos mis accesos bancarios. Bloqueamos cualquier transferencia no autorizada por mí directamente. Congelamos la cuenta conjunta que aún tenía con Eduardo. «No va a poder sacar ni un peso más», dijo don Alberto con satisfacción. Revisó todos los documentos que había firmado en los últimos años con Lucía. Su rostro se fue poniendo cada vez más serio. «Ella transfirió mucho dinero, doña Carmen. Mucho. Esto es un delito. Abuso de confianza, apropiación indebida». «¿Quiero cambiar mi testamento también?», le dije. Don Alberto asintió. «¿Está segura? Es su hija. Me vendió por dinero», respondí con voz firme. «No merece nada». El Nuevo Testamento fue claro. Lucía no heredaría absolutamente nada. Todo mi patrimonio iría a un fideicomiso para Sofía, que ella recibiría cuando cumpliera 25 años. Javier sería el tutor del fideicomiso si demostraba ser un buen padre. Si Sofía necesitaba algo antes de esa edad, educación, salud, el fideicomiso lo cubriría. Pero Lucía no tendría acceso a ni un solo peso. Ahora, le dije a don Alberto, quiero confrontarla, a ambos. «¿Cómo?», preguntó. «Eduardo está en otro país. ¿Quiere ir hasta allá?». «Quiero que lo traigan de vuelta», respondí. «Use la ley. Falsificó su muerte. Eso es un delito grave. ¿Puede ser extraditado?». Don Alberto revisó sus notas, hizo algunas llamadas. «Sí», confirmó después de media hora. «Fraude de documentos oficiales, evasión fiscal, probablemente más cosas. Puedo iniciar el proceso de extradición». «Hágalo», ordené. «Pero primero quiero confrontar a Lucía». «¿Cómo?», volvió a preguntar. Pensé rápidamente. «Voy a fingir que no sé nada todavía. Voy a pedirle que venga por su celular. Y la voy a hacer confesar». Don Alberto me miró con algo que parecía admiración. ¿Puede hacer eso? ¿Puede fingir frente a ella después de todo lo que acaba de descubrir? Fingí no saber durante 6 años, respondí con amargura. Puedo fingir un día más. Don Alberto trajo a un técnico esa misma tarde. Instalaron cámaras ocultas en mi sala, grabadores de audio disimulados en varios puntos. Todo lo que pasara en esa habitación quedaría grabado. Evidencia irrefutable. Ensayé mentalmente cómo actuaría. Tenía que parecer normal. No podía demostrar que sabía nada.
Necesitaba que Lucía confesara naturalmente. Don Alberto se escondería en el cuarto contiguo. Escucharía todo. Sería testigo de todo. Tomé mi celular y marqué el número de Lucía. Me temblaban las manos, pero controlé mi voz. «Hija, olvidaste tu celular aquí». «Oh, no, lo necesito urgente», respondió inmediatamente. «Puedo llevártelo», ofrecí. «No, yo voy por él, voy para allá ahora mismo», dijo apresuradamente. «Perfecto». «Aprovecha y me ayudas con unos papeles», agregué con voz casual. Escuché un suspiro de fastidio del otro lado. «¿Qué papeles?», preguntó con tono irritado que ya no disimulaba. «Documentos de tu padre. El banco los solicitó». Mentí. Hubo una pausa. «Está bien, llego en 20 minutos», dijo finalmente. Colgué. Don Alberto me miró. «¿Lista?». «Lista», confirmé. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Don Alberto se escondió en el cuarto de al lado. Las cámaras estaban encendidas, los grabadores funcionando. Yo me senté en la sala e intenté calmar mi respiración. «Puedes hacer esto, Carmen», me dije. «Por ti, por la verdad, por tu dignidad, Jae». Escuché el auto de Lucía estacionarse afuera, sus pasos acercándose, la puerta abriéndose, y ahí estaba ella, mi hija, la cómplice de la traición más grande de mi vida. Lucía entró con prisa como siempre. «Hola, mamá». «¿Dónde está mi celular?», preguntó sin siquiera saludarme con un beso. Señalé la mesa de la cocina. Ella lo tomó rápidamente y revisó sus mensajes. Vi el alivio en su rostro. Pensaba que yo no había visto nada. «¿Y los papeles?», preguntó con impaciencia mal disimulada. «Siéntate un momento, hija», le dije con voz suave. «Hace mucho que no conversamos de verdad». Ella suspiró. «Mamá, tengo prisa». «Solo unos minutos», insistí. «Por favor». Lucía se sentó en el sillón con expresión de fastidio. Sacó su celular y empezó a revisarlo mientras yo hablaba, como si ni siquiera mereciera su atención completa. «He estado pensando mucho en tu padre últimamente», comencé. Vi cómo Lucía se tensaba. «¿Por qué?», preguntó sin levantar la vista de su celular. «Nostalgia. Hace 6 años, pero parece que fue ayer», dije. «¿Tú crees que él estaría orgulloso de mí?». Lucía finalmente levantó la vista. Parecía incómoda. «Claro que sí, mamá». «¿Crees que fui buena esposa?», continué. «¿Que hice algo que lo alejó?». «¿De qué estás hablando?», preguntó Lucía con tono defensivo. «Solo me pregunto a veces si podría haber sido mejor. Si él era realmente feliz conmigo», dije mirándola directamente a los ojos. Lucía se movió inquieta en su asiento. «Mamá, papá te amaba. Ya basta con esto». «¿Cómo lo sabes?», pregunté. Lucía tragó saliva. «Lo sé, él me lo dijo». «¿Cuándo?», presioné. Vi el pánico cruzar su rostro por un segundo. «Antes de morir, quiero decir», se corrigió rápidamente. «Ah, sí», dije. Hice una pausa deliberada. «Estuviste muy cerca de él en sus últimos tiempos. Alguien tenía que estarlo», respondió Lucía a la defensiva. «Nunca te pregunté», continué, «cómo fue recibir la noticia». «Del hospital. Debió ser terrible». Lucía sudaba. Podía verlo. «Fue horrible», dijo con voz apenas audible. «Pero fuiste fuerte», le dije. «Ah, te encargaste de todo. La urna, los documentos, todo. ¿Cómo lo lograste?». «Hice lo que tenía que hacer», respondió. «Tú estabas destrozada. Alguien tenía que ser fuerte. Gracias por eso», le dije. «Eres tan parecida a tu padre». Vi cómo tragaba saliva otra vez. «La misma determinación», continué, «la misma capacidad para guardar secretos». Me levanté y caminé hacia el escritorio. Saqué un sobre vacío que había preparado. «O hablando de cosas extrañas, recibí esto hoy», dije mostrándole el sobre. «¿Qué es?», preguntó Lucía con voz tensa. «Una carta, o pensé que era carta, pero solo era un sobre vacío». Abrí el sobre frente a ella, «del país donde tu padre murió». Vi cómo Lucía palideció. «Debe ser un error», murmuró. «¿Tú crees?».
pregunté. ¿O será un mensaje de alguien que vive allá? Lucía se puso de pie abruptamente. Mamá, no sé de qué estás hablando. Tengo que irme. Siéntate, Lucía, le dije. Mi voz ya no era suave, era firme, autoritaria. Lucía se detuvo en seco. Mamá, siéntate, repetí con más fuerza. Ella se sentó lentamente. Nunca me había visto así. Vi los mensajes, dije finalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué mensajes?, intentó Lucía, pero su voz temblaba. No me mientas más, dije elevando la voz por primera vez en años. Vi todos los mensajes en tu celular. Del papá, de Eduardo, de mi esposo que supuestamente está muerto, pero que está vivo. Lucía se desmoronó frente a mis ojos. Intentó negar, pero las palabras no salían. 6 años, Lucía, continué. 6 años me viste llorar, sufrir, casi morir de tristeza. Y tú sabías todo. Mamá, puedo explicar. Empezó con lágrimas en los ojos. ¿Explicar qué exactamente?, grité. ¿Que tu padre fingió su muerte? ¿Que fuiste su cómplice? ¿Que recibiste dinero de él durante 6 años a cambio de tu silencio? ¿Que me robaron entre los dos? Lucía lloraba ahora. Tú no entiendes. Pero yo ya no quería escuchar más excusas, porque sabía que lo peor estaba por venir. Y esta vez yo iba a ser quien controlara la situación. Lucía lloraba sentada en mi sala, pero sus lágrimas ya no me conmovían. No después de 6 años de mentiras. Él me pidió ayuda. Sollozó. Dijo que no era feliz, que necesitaba recomenzar su vida. ¿Y tú aceptaste?, pregunté con voz helada. Estaba desesperada, gritó Lucía. Debía mucho dinero, tarjetas de crédito, préstamos. Él ofreció ayudarme si guardaba el secreto. Me vendiste por dinero, dije lentamente. Cada palabra era como un martillo. Lucía agachó la cabeza. Pensé que sería mejor para ti. La verdad te hubiera destruido. Me reí. Fue una risa amarga que me salió del alma. ¿Y la mentira no me destruyó? Casi morí de tristeza, Lucía. Casi me suicido pensando en reunirme con un hombre que estaba vivo disfrutando de la vida. No sabía que sería tan malo, murmuró ella. Me viste todos los días, le recordé. Me viste tomar calmantes. Me viste llorar hasta enfermarme. Me viste hablar con una urna llena de cenizas de un extraño. Y nunca dijiste nada. Él sigue robándome, continué. Y tú lo sabías. Peor aún, lo facilitabas. Me mantenías ignorante a propósito. Y necesitaba el dinero, admitió Lucía en voz baja. Podrías habérmelo pedido a mí, grité. Soy tu madre, te hubiera ayudado, pero elegiste traicionarme. Lucía lloraba más fuerte ahora. Mamá, por favor. ¿Sabes qué es lo que más duele?, le pregunté. No es el dinero, no es siquiera la mentira. Es que me viste sufrir, me viste querer morirme, y elegiste dinero, elegiste protegerlo a él en lugar de protegerme a mí. Es mi padre, exclamó Lucía desesperada. ¿Y yo?, le pregunté. ¿No soy tu madre? ¿No merecía la verdad? ¿No merecía tu lealtad? Lucía no tenía respuesta. En ese momento, don Alberto salió de su escondite. Lucía saltó del susto. ¿Qué? ¿Quién? Todo está grabado, dijo don Alberto con voz seria. Cada palabra de tu confesión. Lucía entró en pánico. ¿Van a procesar a papá? Vamos a procesarlos a ambos, respondí. Don Alberto explicó. Falsificación de documentos oficiales es un delito grave. Fraude. Complicidad. Podrías ir a prisión, Lucía. ¿Prisión?, susurró ella con los ojos muy abiertos. Depende, dijo don Alberto mirándome. Yo sabía lo que tenía que hacer. Devuelves cada peso que él te dio. Devuelves lo que sacaron de mis cuentas. Firmas renuncia de herencia. Sales de mi vida. O proceso penal. Mamá, no, suplicó Lucía. Elige, le dije con frialdad. Lucía me miraba como si no me reconociera.
Mamá, por favor, soy tu hija. Si mi hija murió cuando me traicionó, respondí. Tú eres una extraña para mí, peor que una extraña. Eres alguien que me lastimó deliberadamente. ¿Y Sofía? Preguntó Lucía con desesperación. ¿Qué hay de ella? ¿Qué hay de ella? Repetí. Le voy a contar la verdad, una versión apropiada para su edad, pero sabrá qué tipo de madre tiene. Vas a arruinar mi vida, sollozó Lucía. Tú arruinaste la mía primero, respondí, y Javier merece saber también. Es otro hombre bueno al que engañaste. Ah, vas a destruir mi matrimonio. Lloró. Tú lo destruiste cuando elegiste la mentira, le dije. Yo solo voy a revelar la verdad. Le pregunté dónde estaba Eduardo. Con voz quebrada, me dio la dirección completa. Don Alberto tomó nota. Voy a iniciar el proceso de extradición, dijo. Va a responder por fraude. ¿Va a ir preso? Preguntó Lucía casi sin voz. Espero que sí, respondí. Sal de mi casa, le ordené finalmente. Y no vuelvas nunca. Lucía tomó su celular y su bolsa. En la puerta se volteó. Mamá, ya no soy tu madre, le dije. Tú misma lo elegiste. La puerta se cerró, y con ella cerré un capítulo completo de mi vida. Las semanas siguientes fueron de acción legal constante. Don Alberto inició el proceso contra Eduardo. Interpol fue notificada. Eduardo fue arrestado en el país donde vivía. Diana lo abandonó en cuanto vio que había problemas legales. Eduardo perdió todo lo que había construido allá. Lucía intentó contactarme. Mensajes, llamadas. Los ignoré todos. Intentó venir a mi casa. La puerta permanecía cerrada. Mandó cartas. Las devolví sin abrir. Estaba firme en mi decisión. Le conté todo a Javier. Le mostré las pruebas. El pobre hombre quedó destrozado. 7 años, murmuró. 7 años viviendo una mentira. Pidió el divorcio inmediatamente. Pidió custodia total de Sofía. Con las pruebas que teníamos, ningún juez le daría la custodia a Lucía. Javier resultó ser un hombre excepcional. Me permitió mantener contacto completo con Sofía. Le expliqué a mi nieta lo que había pasado con palabras que pudiera entender. El abuelo hizo algo muy malo y se escondió. Tu mamá lo ayudó y le mintió a la abuela, pero la abuela descubrió todo y ahora las cosas van a estar bien. ¿Hen? Sofía, sabia para su edad, me abrazó fuerte. Abuela, eres muy fuerte. Quiero ser como tú cuando sea grande. Lucía tuvo que devolver todo el dinero para evitar cargos criminales. Cada peso que Eduardo le había dado. Cada peso que habían sacado de mis cuentas. Don Alberto se aseguró de eso. La cuenta conjunta fue cerrada. Eduardo no podía acceder a nada más. Recuperé todo mi patrimonio, más compensación por daños. Eduardo fue extraditado meses después. Regresó al país esposado. Fue enviado directamente a prisión mientras esperaba juicio. Pidió verme. Me negué. No tengo nada que hablarle a un muerto, le dije a don Alberto, pero un año después decidí visitarlo una sola vez. Necesitaba cerrar ese capítulo completamente. Fui a la prisión. Eduardo había envejecido. Se veía destruido, pequeño, nada del hombre que recordaba. Carmen, dijo cuando me vio, perdóname. ¿Perdonarte? Repetí. Fingiste tu muerte. Me hiciste sufrir un luto falso durante 6 años. Robaste de mí. Corrompiste a nuestra hija. ¿Por qué? Fui un cobarde, admitió. Diana me hacía sentir joven otra vez. Quería una vida nueva, pero no quería perder mi patrimonio. Entonces, mentiste, engañaste, destruiste. Terminé la frase por él. Me arrepiento, dijo. El arrepentimiento no me devuelve 6 años de mi vida, respondí. ¿Sabes qué es lo irónico? Continué. Si hubieras pedido el divorcio honestamente, yo hubiera sufrido, pero lo hubiera superado, hubiera seguido adelante con mi vida. Pero elegiste hacerme sufrir por un muerto, hacerme sufrir por algo que ni siquiera era real. Eso nunca lo voy a perdonar.
Me levanté para irme. Vas a pagar por tus crímenes legalmente y vas a vivir sabiendo que perdiste todo. A mí, a Lucía, a Sofía, tu reputación, por pura avaricia. Adiós, Eduardo. Esta vez es real. Salí de esa prisión sintiéndome más ligera que en años. En casa hice algo simbólico pero necesario. Me quité la alianza que había usado durante 40 años. La guardé en un cajón, junté todas las fotos de Eduardo y las guardé también. Ese hombre murió para mí, dije en voz alta. El hombre que amé nunca existió. Fue solo una ilusión. Fui hasta la urna que había estado en mi sala durante 6 años. ¿Sabes qué le dije? Te hablé durante 6 años. Lloré sobre ti. Pensé que eras mi amor, pero eras solo cenizas de un extraño. Tomé la urna y tiré las cenizas al jardín. Es curioso cómo la mentira duele más que la muerte verdadera, murmuré. Un año después de aquella tarde horrible cuando descubrí la verdad, mi vida era completamente diferente. Aprendí a usar tecnología, tomé cursos para personas mayores, ahora manejo mis propias finanzas, reviso mis propios extractos bancarios, soy completamente independiente. Sofía me visita todos los fines de semana. Tenemos una relación hermosa. Javier también me visita frecuentemente. Resulta ser un hombre maravilloso y un padre excepcional. Está agradecido de que le revelara la verdad antes de desperdiciar más años de su vida. Hice nuevos amigos, me uní a un club de lectura, empecé a hacer voluntariado. Mi casa ya no se siente vacía y solitaria, se siente llena de posibilidades. Una tarde, estaba en mi jardín viendo a Sofía jugar. Javier preparaba una carne asada. Y me di cuenta de que esto era mi familia real ahora. No de sangre, pero de amor verdadero. Aprendí algo fundamental en este año, que el luto por una mentira duele más que el luto por una muerte verdadera. Que una hija puede traicionar más profundamente que un esposo, que el dinero puede comprar hasta la lealtad de sangre. Pero también aprendí mi propia fuerza. Sobreviví a la supuesta muerte de Eduardo. Sobreviví a descubrir que estaba vivo. Sobreviví a la traición de mi hija. Sobreviví a darme cuenta de que 6 años completos de mi vida fueron una mentira. Y estoy aquí, de pie, más fuerte que nunca. Porque la dignidad no se entierra con las mentiras. No se vende por dinero, y no muere aunque todo alrededor sea falso. La verdad siempre vence. Y yo soy la prueba viviente de eso. Ahora, cuando miro hacia atrás, no veo solo dolor. Veo una mujer que se negó a quedarse callada, que luchó por su verdad, que recuperó su vida. A veces me preguntan si extraño a Lucía, y la respuesta honesta es que extraño a la hija que pensé que tenía. Pero esa hija nunca existió realmente, igual que el Eduardo que amé nunca existió. Fueron solo ilusiones que yo mantuve vivas con mi amor y mi confianza. Pero ya no vivo en ilusiones, vivo en la verdad. Y la verdad, aunque dolió descubrirla, me liberó finalmente. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.